Bueno, pues aquí estamos una semana más con pues Juan Manuel Reyes Cornejo y también con pues Germán Rodríguez Cabrera. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Isidro. Bueno, antes que nada, pues agradecerles muy mucho que estén aquí, bueno, que nos gusta también estar in situ en tantos sitios, llegar a tantos lados y que estoy seguro que con su gentileza y nuestra paciencia también, pues intentaremos estar en muchos sitios, ¿no? En esa grabación que hicimos en la Concepción. Y también que seguiremos haciendo, no solamente en eventos religiosos, sino también en civiles, ¿no? Que queríamos. Yo estoy desconsolado si nos dejan meternos en alguna ruina para verla también, ¿no? Hay que destacar, Isidro, que los programas nuestros lo que intentan ser es divulgativos y más que nada de picar la curiosidad de la gente, de la ciudadanía, para que se interese por el patrimonio. Y que, como bien tú sabes, que eres un experto en el tema de la radio, que llevas más de 3 décadas ya con ella, el tiempo es limitado y podemos tratar lo que en ese espacio de tiempo hay. Muchas veces la gente también nos comenta por la calle, ay, se olvidaron de tal cosa. No podemos meterlo todo porque contamos con un tiempo limitado en el que, desgraciadamente, podemos meter lo que en ese momento, y tú sabes que también estos programas los hacemos sin ningún tipo de guión, sino que un poco es una especie de tertulia en la que afloran los temas y nosotros los tratamos. Si la gente quiere profundizar en determinadas materias, pues ahí están las redes sociales que se pueden poner en contacto con nuestra radio y de alguna manera sugerirnos temas o apuntarnos, porque también nosotros muchas veces estamos improvisando la temática sobre la marcha y muchas veces no podemos atender todas las demandas. Bueno, y además que hemos aprendido en estos 33 años, como bien dice Juan Manuel, a saber que no somos perfectos y que, entre otras cosas, no podemos llegar a todo y hay veces que se nos olvida. Pero para eso están nuestros oyentes. Mira, a mí me dijeron, contra, Isidro, fuiste a hacer un reportaje a la Concepción y no fuiste al Apóstol Santiago. Y yo le dije, mira, hablé con los compañeros, hablé con el cura párroco también, con Ángelo, y en el mes de mayo tenemos también un momento muy especial en la iglesia con respecto al día de la exaltación de la cruz. Entonces ahí también podemos hacer muchas cosas bonitas y después tocar a otro sitio, otro lugar, pero nuestra voluntad, como bien dice Juan Manuel Germán, es aunar y entonces pues intentar llegar a todo el mundo, y aquel que no llegue, que yo le brindo la oportunidad desde aquí, abro los micrófonos para que diga, yo quiero hablar de esto, del tema que sea. Hombre, siempre que se hable con el corazón, con la paz, no queremos conflictos, lo que queremos es lo que dice Juan Manuel, que la gente conozca, que respete lo que tiene, ¿no? Yo creo que la cuestión está en poner en valor, creo que un poco la idea de este programa, como bien dice Juanma, es poner en valor el patrimonio, el rico patrimonio que tiene no solo el pueblo, sino otras partes de la isla, generalmente del norte, y que eso es lo que nos mueve. Quizá ya yo en la Concepción, como si el próximo día lo hacemos en Nico del Alto, o sea, me es indiferente. Creo que lo que se trata es eso, de poner en valor, de dar a conocer el patrimonio que tenemos, el legado que poseemos en estos lares y la riqueza y las diferentes interpretaciones que pueden tener del mismo. Creo que va más por ahí que de hacer publicidad o destacar las cosas más afines o menos que nos puedan mover más o menos. Yo creo que de eso no se trata. Y como bien dice Juanma, pues muchas veces es simplemente un tema y sobre la marcha el tema se va hilando. Que yo creo que eso también le da un grado de frescura a esta cuestión, porque si no, a mi experiencia, mi corta experiencia, creo que si no puede quedar como demasiado encorsetado, ¿no? Y pesado, porque también muchas veces la historia y el patrimonio se puede hacer un poco árida si la tratamos desde un punto de vista más estricto y más científico. Sin embargo, cuando nosotros lo hacemos de una forma improvisada y un poco fijándonos en los valores precisamente de ese patrimonio, pues sale lo que sale. Y ya te digo, y luego la radio tiene un tiempo limitado. Aquí ahora nos tenemos que suscribir a media hora, pues media hora tenemos que hablar, es decir, no podemos hacer más. Y dentro de eso, pues la participación de los oyentes pues también es fundamental. Están las redes sociales, se pueden dirigir y comentarnos y hacernos comentarios sobre el tema. En principio, yo creo que con esa introducción... yo creo que ya con esa introducción hemos hablado acerca de ello, y ya les digo, intentaremos a lo sumo. Claro, uno me dijo en su día,
no, porque no viniste y tal. En 33 años he estado en un montón de sitios. Esta mañana hablando con Fernando me hablaba acerca de que hoy si hubiese estado su padre vivo, don Antonio el pariente, hubiese cumplido 97 años, ¿no? Y es curioso porque hablaba de su padre y de que mañana sería el cumpleaños de Pepe América. Sí. Y yo le digo, pues fíjense, ¿saben ustedes una cosa? A esas dos personas las tengo grabadas en vida. ¿Por qué? Porque lo que queríamos es su testimonio perdurara. Y eso es una misión cumplida. No podemos llegar a todos, pero intentamos que dejar sembrado cosas para lo que hicieron ellos. Porque todo ese legado que tenemos es porque hay alguien que lo haya cuidado. No está ahí solo por la divinidad. No es de generación espontánea. Somos el depositario del legado de muchas generaciones que durante siglos han mantenido y promovido una serie de actos, patrimonio, el sostenimiento de celebraciones y tradiciones que si no hubiera sido por esa manera, y muchas veces la mayor parte de ellas es por tradición oral, que ha sobrevivido y ha trascendido, y la gente que conoció al mayor de turno fue el que recogió esa tradición y la mantuvo, la llevó a cabo y nos la transmitió a nosotros. Nuestro reto está en mantenerlo en las nuevas generaciones, que no sé cómo caminará la cosa. Porque ahora la sociedad está más cambiante tal vez que en otros tiempos. Y ahora, como les había dicho, a mí yo tenía una curiosidad, sobre todo, como digo libremente, ustedes son los que llevan el apartado, pero sí me gustaría ahondar un poquito el tema de los resucitados y también de las custodias, porque son dos elementos que muchas veces en Semana Santa pasan desapercibidos. Todo el mundo habla de la pasión de la muerte, pero después la resurrección como que, de hecho incluso Ángelo decía, a ver si la gente viene más a la resurrección, a la alegría, ¿no? Mucha gente la Semana Santa se acaba el Viernes Santo y se van al sur luego. Sí. Yo creo que lo importante es, si somos verdaderos cristianos, es exaltar la resurrección, porque sin la resurrección pues no tiene sentido tampoco todo lo que hemos vivido previamente en los días anteriores. Y precisamente la parte más importante y más alegre debe ser esa resurrección, que aquí en Canarias estaba representada, como bien tú dices, por la Sagrada Forma, por esa influencia después de los ilustrados y tal, del tema de quitar un poco tanto el tema de la iconografía y de los santos. Tiene que ver mucho con el culto ilustrado, el rebote eucarístico que se da el domingo de resurrección viene dado de la mentalidad ilustrada. Y fíjate tú, y sobre todo, sobre todo el 18, anterior... se potenciaron otras cosas. Sí, y fíjate tú qué curiosidad. Ha sido precisamente en los últimos tiempos cuando de alguna manera se ha intentado introducir la iconografía del resucitado, porque como bien decíamos antes, aquí el domingo de resurrección solo se entendía con la Sagrada Forma, el culto a la Eucaristía. Y sin embargo había precedentes, es decir, se lo atribuían, yo no sé si se lo siguen atribuyendo a Antonio Orbarán con el de Garachico, con el que hubo aquí en el Realejo. Hay también algunos populares quiere decir que no son imágenes que cumplen los cánones, sino que están hechas por aficionados o por amateurs de la escultura, como el del tanque, por ejemplo. Pero después se ha intentado introducir con piezas nuevas y sin embargo la Rambla también tiene otro antiguo. También tiene otro antiguo. Sin embargo, un poco la jerarquía eclesiástica no quiere desplazar el tema y ha habido problemas, te lo comento porque, por ejemplo, el que hizo don Ezequiel para la Orotava, pues intentaron volverlo a sacar porque hubo ahí un problema también con los cargadores y demás. Y resulta que un poco desde la jerarquía eclesiástica le dijeron que si querían que los celebraran el sábado santo en vez de... E incluso se desplazó también el de la laguna. Entonces son cosas que yo muchas veces, esas regulaciones tan estrictas, yo creo que la religiosidad popular se ha ido nutriendo a base también de modas y de algunas veces iniciativas de grupos de poder y demás, y que no se deben de desdeñar tampoco. Sí. Básicamente porque no es nada nuevo. O sea, el que incorporen esculturas de Cristo resucitado a los ciclos procesionales o de culto que cierran la Semana Santa no es nada nuevo. O sea, en el siglo XVI ya existían los resucitados. Y en el XVII, que es donde, digamos, florece la Semana Santa en Canarias, ya se documenta la presencia no solo en pinturas, sino en esculturas procesionales de Cristo resucitados. Tú has citado muy bien al del Tanque, esta parroquia tan venida a la fama por la mala gestión de sus murales. También está el de San Juan de la Rambla, el de Garachico, que
yo sigo pensando que de Orbarán no tiene absolutamente nada. Está muy intervenido, tampoco se puede hacer un estudio morfológico, ¿no?, de la pieza, porque Perdigón la transformó. Me parece una pieza posterior, me parece una cosa más del 18. Sí. Luego está el de San Juan de la Rambla, que está sin restaurar, que están las dependencias parroquiales. Luego en la laguna, aparte de la nueva incorporación de la iglesia de Santo Domingo, en esa propia iglesia, en las dependencias hay un lienzo enorme, precioso, de un Cristo resucitado, muy interesante, que está falto de restaurar. Y si lo traemos a lo local, habría que citar a dos imágenes que hubieron en los ralejos. Una en el convento de San Juan Bautista, en San Agustín, que la había colocado y la había instituido esa procesión el propio Juan de Gordejuela para recrear incluso esa procesión que también se mantiene en sitios como estaba viendo el otro día en La Palma, en Tijarafe, el encuentro de la Virgen y las Santas Mujeres con Cristo resucitado, en este caso con una custodia, o como se da en Guía de Isora, donde sale la Virgen, la Virgen de Guía a encontrarse con la custodia. Con permiso nada más, en Ico del Alto también. Ico del Alto, es verdad, y en Ico del Alto también se da, exactamente. Lo estaba viendo el otro día, efectivamente. Pues antes de eso se encargó esa escultura, de la cual no tenemos noticia, y posteriormente la Cofradía de la Misericordia, fundada también en el siglo XVII en la parroquia de la Concepción, llegó a poseer como una de sus piezas principales un resucitado, que todo el mundo lo recuerda, antes del incendio, que se conservó, una pieza de gran tamaño, de tamaño natural, que pisaba una carabela. Por lo cual es un referente muy interesante. O sea, no es desconocido. Ha sido olvidado y apartado, si se quiere. Pero no es un desconocimiento ni es un capricho reciente. Es decir, que hay parroquias en donde antes sí había y lo quitaron, ¿te refieres? Efectivamente. Sí. Bueno, ha habido, ya te digo. Porque hay un repunte, lo que decía Juan al principio, una moda devocional podría ser. Sí. Que se da en el 18, sobre todo con el culto ilustrado y con las tendencias jansenistas dentro de la iglesia, de que lo principal es el culto a la Eucaristía. Por eso renacen las hermandades del Santísimo y se renuevan. Y por eso se transforman las cabeceras de las iglesias y tienen, digamos, un segundo plano. Los retablos pasan a un segundo plano. Los retablos y aparecen los tabernáculos. Sí. Bien de plata, repujados, digamos, según la tradición de Canarias, de los talleres, sobre todo laguneros, o con piezas de importación o imitando a importación, como son esos grandes tabernáculos de mármol que llegan, por ejemplo, a la Concepción de la Orotava, o imitando en madera, imitando materiales pétreos, como puede ser el de Ico de los Vinos, el de los Remedios de la Catedral, el de la Iglesia de San Agustín de Ico, o el de Garachico, el de Santa Ana, que recrean eso, y que lo que están hablando es de que de lo que se pone en primer lugar es el culto eucarístico. De ahí a que desaparezcan los resucitados de la procesión del viernes del domingo de resurrección es un paso. Sí, claro. Es un paso. Y eso se ha perdurado y se mantiene, y digamos que aparece cíclicamente después de ciertas intentadas, como sucedió con la Orotava o la Laguna, de recuperar el culto resucitado. O sea, es curioso porque se establecen las normas desde la autoridad eclesiástica y después también esas normas se saltan. Porque, por ejemplo, lo que ustedes hablaban del encuentro de María con el resucitado, sea en forma de custodia o en forma de iconografía, se ha intentado desplazar también a la octava de la resurrección. Para darle como pasa en Garachico. Exacto. No, pero lo han hecho adrede, ha sido una maniobra, pero después hay cosas que no entiendo, porque después resulta que este año, por ejemplo, en Weimar estrenan el resucitado en procesión, en culto público, que estaba en la Ermita del Socorro, y lo hacen el domingo. Es decir, que las normas son un poco aleatorias. Es muy interesante también de las recientes esculturas que han llegado de resucitados a la isla, el que se encargó a Nico de los Vinos a Romero Zafra, que es una pieza muy interesante, muy potente. Y también este año se dio otro paso, digamos, en la recuperación de esa iconografía en Santa Cruz de la Palma, con la recuperación del antiguo Cristo resucitado del Salvador, que estaba depositado o está depositado en la iglesia del antiguo hospital en la iglesia del antiguo convento de las Claras, ahora Hospital de los Dolores, en Santa Cruz de la Palma, que ha sido restaurado por el amigo Domingo Cabrera y que recupera una pieza que había sido transformada para ser un corazón de Jesús. Y yo tuve la oportunidad de ver la pieza en el taller y ver todo el proceso, y es una pieza maravillosa, una escultura sevillana muy interesante.
que por fin se ha vuelto a poner se ha recuperado la iconografía antigua, que era, ya te digo, una de las piezas de resucitado antiguos más interesantes que hay ahora mismo en la isla, en las islas. A mí me interesaba mucho, también le dije yo, porque me puse a leer y es tremendo, ¿no? Digamos que historia que tiene precisamente las custodias, ¿no? Cómo surge en la cristiandad, cómo está incluso tipificado cada parte de ellos, el viro, esto, lo otro, no sé qué. Es tremendo, ¿no? Es una cosa bien hecha y sobre todo que es orfebrería, es también una obra de arte, es joya, porque está normalmente realizada o bañada en oro. Bueno, es una obra de lo que se llama, yo lo estudié como arte suntuaria. Sí. Está asociado, pues como tú bien dices, a la joyería y a la orfebrería o a la platería. Dependiendo un poco de la escuela historiográfica, se le da un nombre u otro. Realizado en todo tipo de materiales, las más antiguas pueden ser hasta de cobre, pero siempre bañados en las zonas donde tocan con las sagradas formas en oro. Siempre el soporte de las sagradas formas en oro y siempre tiene que tener un cristal. Los primeros no eran los esféricos que tenemos ahora, eran cuadrados, eran tubulares. Sí. Porque también el cristal es un objeto de riqueza. El cristal no era un producto fácil comercializable en abundancia. De hecho, yo creo que si nos fijamos, si paseamos por los cascos históricos, muchas veces las ventanas no tienen cristales, sino son zonas puntuales. Y va en función de la economía. De hecho, en las casas más humildes, vemos que en vez de tener esas grandes ventanales, lo que tienen lo mismo es un cristal o dos en cada hoja de la contraventana, ¿no? Por lo cual eso también habla de un objeto suntuario y suntuoso, de alto valor, al que, como tú bien dices, tal vez por esas labores de joyería se le empiezan a añadir ya esmeraldas, rubí, todo este tipo de piedras. Yo leí incluso hasta de los templarios y de madera. Imagínese usted lo que estamos hablando. Sí, la más antigua es la de madera. La de la laguna, la que tiene la laguna efectivamente, de poco después de la conquista, es de madera, pero fíjate tú como las cosas van evolucionando y según van disponiendo de medios, pues incluso desde la jerarquía eclesiástica se establece que se utilicen metales preciosos, que no sean productos tan vastos quizás como el barro, la madera o la loza, y va evolucionando todo eso, aunque hoy en la actualidad vuelve uno a ver un retroceso también en algunos aspectos. Hombre, yo creo que como casi todo va dependiendo de la economía. Sí. Pero yo creo que lo curioso, sí, bueno, la economía y de una falsa modestia que también se practica dentro del clero, de volver como esa humildad, pero que y llegan a generar, no por el material, sino por el resultado final, objetos bastante extraños. Y a mí, yo ahora recuerdo con Juan Manuel hace unos años hablando de todo ello, y yo la duda que me viene ahora, porque Juan Manuel me dijo que ha fallecido el orfebre, ¿no? Sí, Juan Ángel, bueno. ¿Quién arregla eso ahora? Bueno, ¿hay que mandarlo fuera? No se debe de practicar, disculpa Juanma, no se debe practicar la salida que se está dando de este tipo de piezas. Pero hay gente joven, Germán. Ahora se está estableciendo, bueno, hay orfebres de tradición que quedan aquí, como puede ser Cristóbal Borges, o los Krieger. Y después a otros niveles se está practicando ya cierto tipo de restauraciones de estos bienes materiales de plata y oro que tienen dos elementos destacados, que son la restauración que se ha cometido del retablo hornacina del Cristo de la Laguna, que vino personal de Patrimonio Nacional del Instituto Nacional de Patrimonio para controlar ese tipo de restauración, y digamos formó a 2 restauradores en la isla para que continuaron con esa metodología. Y ahora últimamente, en este año, se ha restaurado el trono procesional del Cristo de la Misericordia, o de la Humildad y Paciencia, en la Laguna, Domingo, sí. Exacto, que ha sido cometido esa restauración de platería por un restaurador de la isla. Por lo cual yo creo que sí que se están dando pasos, pero tal vez esto está como muy metido en el mundo de la joyería y demás. El peligro de sacar ese tipo de piezas fuera de la isla, como a veces los órganos, es que si no hay fiabilidad del taller y no hay control, también te la pueden falsificar y la pierdes. Y también que había un estilo propio que se creó en el 18 en los talleres laguneros de orfebrería, que era específico de aquí, y que de alguna manera se distingue un poco en la forma de hacer, a veces también utilizan troqueles, un poco... Hay un diseño canario, claro, igual que los bordados a mí me hace gracia porque ahora se ha impuesto el tema de
del bordado al realce, y hay un bordado canario que se está perdiendo, que es el que hacían las monjas, por ejemplo, en las clausuras. Y bueno, en cuanto incluso los bordados antiguos que se conservan traídos de fuera en Canarias, la mayoría son más bien planos. Planos, sí. Pero ahora se ha impuesto el tema del realce, que es meterle, para que nos entiendan los oyentes, es meterle relleno, meterle textiles dentro para abultarlo. Y eso nunca ha sido una cosa propia nuestra. Entonces, sí hay que conservar una cosa, como hemos dicho en otros aspectos, hay que dejar testigos de todo. Una cosa es que existan piezas importadas que vengan en ese modelo, pero no que se imponga eso como precisamente lo específicamente canario. Sí. Y en el caso de Juan Ángel, por ejemplo, era el último heredero, con Guerra Molina, con Alemán, Ventura Alemán, eran un poco los herederos de esos conocimientos que se transmitieron hasta la tan nombrada por mí Escuela de San Alberto Magno, que tuvo su sede en La Laguna, en la calle Anchieta, y que enseñaba todas las disciplinas y desde un punto de vista específico canario. Sí quiero destacar que yo pensé que lo de Juan Ángel, porque me llegaron noticias que si ya se habían deshecho de sus herramientas. Tú sabes que los artistas también suelen tener sus herramientas específicas y muchas veces no son de las que se compran en las tiendas. Son fabricadas por ellos incluso. Exacto, mira, por ejemplo... Ezequiel, yo recuerdo de Ezequiel decirlo. Las Juanicas era una vara de paraguas que le había robado a una señora mayor que era Juanica y la había adaptado para modelar el barro. Y como eso, pues yo sé que Juan Ángel, por ejemplo, tenía herramientas específicas que él había diseñado para acometer determinadas tareas y que no eran herramientas al uso de los orfebres, sino que él se las había adaptado. Claro. Entonces, sí me he enterado que hay un señor en La Laguna, que es Fernando Molina, que ha comprado todo, por ejemplo, lo que él tenía referente a las medallas que se hacían para las cofradías, pues las tiene este señor. Este señor un poco está metido en el tema de la orfebrería y se dedica a dar baños, se dedica también a repujar, y puede ser una alternativa que venga de esa línea, ¿entiendes? Que no es la misma línea que si lo que decía Germán, que si lo mandamos a pedir a la península o de otros orfebres. No, yo estaba hablando incluso, usted es libre de hacer el encargo donde quiera. Sí. Lo que no es lógico es que una pieza antigua que se vaya a restaurar salga de la península sin ningún tipo de control. Como a veces se dan casos y llegan las piezas, porque no es lo mismo mandar un candelabro de Meneses que una custodia del siglo XVIII. Una cosa es platear unos candelabros y unas jarras de ánfora, y otra cosa es mandar a platear o a tocar una pieza de orfebre del siglo XVIII, porque ya son otros niveles de conservación y patrimonio y de valor de las piezas. Son piezas únicas, los otros son piezas industriales. Yo quiero y hay una diferencia y un riesgo importante que parece no entenderse. Y después distinguir, por ejemplo, también fijarnos en la forma de repujar, por ejemplo. No es lo mismo un repujado de orfebres que han venido del exterior o que eran antes joyeros y se han dedicado a la orfebrería porque aprendieron a lo mejor con Juan Ángel o con otros, o colaboraron, porque como bien dice Germán, es un tema de joyería. Ahora lo que está predominando sobre todo es la joyería, claro. Engarzar esas piedras preciosas, pero hay algunos que se han metido de una rama a la otra y ya no es lo mismo. Tú cuando miras el repujado hecho muchas veces repujado manualmente o hecho con troquel, hay una gran diferencia, una diferencia sustancial. Pero claro, de eso muchas veces la gente ni se fija ni tiene el conocimiento, y muchas veces pues esas comisiones o esas hermandades o cofradías pues hacen los encargos sin documentarse, y es una pena, porque habría que profundizar un poco en el conocimiento. Y ya te digo, y lo que está adoleciendo hoy en día, que era lo que antiguamente todas estas profesiones tenían una formación teórica, por supuesto, pero también práctica. Y yo qué sé, un imaginero, un orfebre, un bordador, pues tenía primero que estar con un maestro que le enseñaba desde el punto de vista de la práctica. Es como la formación profesional. Cierto. Y ya hemos dicho aquí muchas veces que cuando se reestructuró la formación profesional a mediados del siglo XX, se cargaron todas estas disciplinas. Y es una lástima. Y ahora de alguna manera se está imponiendo el tema industrial que se hace con máquinas, y ya dejan de ser piezas únicas para convertirse en piezas seriadas. Pues mira, yo estoy contento de que por lo menos hay muchas cofradías. Yo represento obviamente a una, que encargamos trabajos a artesanos realejeros
como ha sido en el caso de nosotros con esa nueva opción para poner flores, que antes teníamos unos candelabros que eran como, hombre, también de la década de los 70, 80 y demás y tal, y ahora pues también tenemos esos no sé cómo se llaman, búcaros se llama, o de madera, ¿eh? Y yo, por ejemplo, y hay artesanos que se han ido adaptando. Yo hablo de Pascasio, que estudió conmigo, que es un gran artesano ebanista, ¿no? Y como hay mucha gente que igual no se ha dedicado a ello, pero se puede dedicar con unas indicaciones, ¿no? Pero es que vamos a ver, es que parece que la Iglesia a lo largo de la historia ha sido un mecenas, ha sido un generador de contenido y un patrocinador artístico que desde el siglo XX sobre todo parece que se ha ido minimizando, y en el XIX, y que parece que ahora la labor de las cofradías, por ejemplo, tiene que ser la de generar caridad. Pues sí, pero también generar trabajo. Sí, claro, por eso. Que es más interesante generar un oficio y mantenerlo y sostenerlo, como se han dado cuenta, por ejemplo, en Andalucía, que tanto a veces la critican a Andalucía porque es como muy suntuoso todo. Pues no, ahí detrás hay un montón de oficios. Es otra forma cerero. también, No, yo no estoy hablando de la forma, estoy hablando de que toda esta cuestión sostiene una economía, sostiene unos oficios. Y hay gente que está incluso hasta contratada, hay gente contratada. Claro, y son empresas perfectamente pero reguladas. Yo me refería, Germán, sobre todo al hecho de que la moda durante mucho tiempo de desdeñar lo propio para traer de fuera, eso me refiero yo. Imágenes que tú lo hemos hablado un montón de veces con Juan Manuel, imágenes que son de claro corte andaluz, que no pegan mucho en la Semana Santa nuestra, y sin embargo se han traído, y después incluso estamos hablando hasta es claro, yo la terminología no lo entiendo, pero todo lo que gira en torno a muchas celebraciones con elementos que no son propios, a lo mejor unos artilugios, aquello que tú dices, mi madre, eso parece, para poner flores, las flores van arriba, todo lo demás aquello, es decir, que no son parte nuestra. Argotantes que tapan las imágenes. Sí, ejemplo, claro, eso, tú sabes a qué me refiero. Y sin embargo después tienes a un artesano que podría hacerte algo, o gente de aquí, orfebre, es decir, generar y que también con el respeto, como dices tú, a todo lo que hacen ellos. Germán estaba sacando el tema económico, inciden en la economía también, porque yo te puedo decir que muchas veces se van fuera a comprar una imagen supuestamente porque les parece mejor, y después resulta que el soporte en el que está hecho es una madera que no es noble, que está hecha casi industrialmente. A lo largo de la historia de Canarias han llegado y se han generado. Sí. Han llegado de fuera y se han generado desde dentro. Sí. Y esa es la singularidad de la riqueza que tiene el patrimonio histórico de las islas. No poner los huevos en un solo sitio. ¿Tú me entiendes? Eso, hay que repartir. Eso tiene que ser repartido, y estoy completamente de acuerdo contigo. Y además lo que te quería decir con lo de la economía antes es que felicito y me gusta que las cofradías estén dándose cuenta de que tienen que generar, y si se puede generar en lo local o en lo insular, es más interesante que traer de fuera, básicamente porque nos interesa tener también un tejido que nos soporte y que nos atienda, por ejemplo, en una emergencia, porque no es lo mismo traer de Sevilla que se nos parte y tener quien lo resuelva aquí. Pues mira, tengo que decir una cosa y tengo que agradecérselo a Germán, porque en la cofradía hubo un momento determinado de la peana que nos hizo, de la base que nos hizo don Domingo Álvarez, una posibilidad de ponerla en la iglesia cortada y después la parte cortada ponerla a modo de no sé cómo llamarlo, friso, o de la parte alta, ¿no? Exacto, ¿no? Pero no, al final yo también, cuando Germán me dijo, yo no cortaría eso, una obra de arte y demás y tal, pues señores, se va a mantener. Vamos a hacerle una ampliación, hemos hablado con el sacerdote, y esa peana podrán verla con el señor de la columna arriba, justamente con el trabajo. No tiene sentido mutilar una pieza que está. Exacto. Y aparte de eso, y que tiene solución. Siempre contar con el artífice, que es don Manuel, el tallista de la Orotava, en paz descanse. Se molestó también porque para aligerar las bases le restaron madera y no se lo consultaron. Y yo pienso que el artífice es el que debe también decidir, ya que la obra es de él, y un mínimo de cortesía requiere que y hay unos derechos de autor también, por supuesto, requiere que se le consulte y que se le tenga. Y después destacar eso, que muchas veces nos tiramos fuera y aquí tenemos gente capaz de hacer cosas. Yo te puedo decir que en la Orotava se han hecho, por ejemplo, candelabros, argotantes de madera, un poco intentando copiar ese estilo más peninsular. Se han hecho los tronos también, por ejemplo. Ahí hablábamos de don Manuel con el trono del Señor del Huerto y de la Virgen,
que vienen talladas todas las iglesias de la Orotava y los santuarios marianos, que tienen un valor y están hechas. Son piezas de primera calidad porque son piezas únicas y están labradas en cedro, es decir, y después, claro, muchas veces desde el punto de vista práctico decimos, no hay cargadores, pues hay que aligerarlos, pues vamos a meterle no, pues eso hay que hacerlo con un asesoramiento también y por supuesto contando con el artífice. Tiene un riesgo porque eso tiene una estructura interna que soporta todo eso encima, no es quitar tablas por quitar tablas, eso lleva una lógica y el que lo construyó o el que lo talla sabe cómo el que lo talló sabe cómo funciona la talla y cómo lo ensambló, pero que el carpintero que armó luego todo aquello es el que debe ser consultado. Juan Manuel decía antes lo del tiempo, obviamente son 30 minutos y ya tengo ahí a José Manuel tocando y a la gente también pendiente para seguir. Yo los animo a que se fijen en las piezas de orfebrería que contienen al Santísimo, a esas custodias, esas ricas custodias en plata y oro, y que las vean o en esas cruces de altar, de filigrana o no, y que le den el valor que tienen desde un punto de vista artístico, que no es solamente un instrumento de uso, que lo es, pero también habla de gustos estéticos, de modos de escuelas, de escuelas, muchas veces la mayoría de ellas insulares, que ya han desaparecido y que nos hablan de un pasado rico y que debe ser conservado y tratado con la corrección que se debe. ¿Sabes que he cogido una costumbre y yo se lo recomiendo a todo el mundo? Vas de visita a una iglesia o un, digamos, recinto civil, no tiene que ser de iglesia. Y te fijas tú en algunas características de la arquitectura, de las esculturas, de las pinturas, lo que sea, ¿no? Y sacas fotografías. Si te dejan, obviamente, es público sacar fotografías. Y yo reconozco el regusto que tengo en la pantalla de ordenador de ampliar el zoom, irte aquí, mira esto aquí, Dios mío, es una actividad que es casi como de lupa, antes con lupa, igual, ¿no? Sí, no, son piezas que son pequeñas. Y lo pasa, es increíble, se lo recomiendo a la gente. Piezas de repujado, piezas de fundición, de vaciado. Pues de eso podríamos hablar. Y luego montado y toda porque tengo dudas yo ahí. Son piezas interesantísimas. ¿Qué animalitos están en la parte alta que parecen que son esos animales? Son bestias que son. De eso hablaremos. Todo tiene su significado y también hay que verlo en esa lectura de ese mensaje que muchas veces se ignora. A mí también, a veces, ¿sabes? Cuando veo unas piezas actuales, contemporáneas, que se hacen sin ton ni son, y yo qué sé, y no te lees, por ejemplo, el tratado de Jesús Pereira sobre la orfebrería en Canarias, que le da un significado a cada pieza y que cada animalito de esos que tú dices, por ejemplo, las 4 palomas que coronan el baldaquino de la Virgen del Carmen, que después se copió para la de Candelaria, es el paso de la vida a la muerte. Están emprendiendo el vuelo, están con las alas. Claro, todo tiene un significado. Allá eso como los cochinitos, no sé qué son arriba. Y es igual que el tema de lo que hablábamos de los santos varones, del varón de Dolores, de Cristo triunfante, que no lo comprendieron los dominicos. Pues eso, desgraciadamente, sigue siendo actualidad. Y hay muchas veces gente que hace encargos y los hace sin ton ni son. Y luego suelen ser los más egoístas en el sentido de querer imponer su pieza y que como le hagas alguna crítica, te mandan a la hoguera. Yo estoy enamorado del retablo de la Virgen del Rosario. Estoy enamorado del retablo de la Virgen del Rosario por lo opulento de las frutas y demás y tal. Arriba donde está la Virgen de los Remedios ahora, en la Apóstol Santiago. Qué trabajo tan grande, ¿no? Y el otro día me quedé sorprendido, muy gratamente sorprendido de cómo está el retablo que está justamente el mayor de la parroquia de la Concepción, que está trayendo tiene un trabajo ahí tremendo, ¿eh? Sí. Bueno. Sí, no, además son muy ricos en talla, han sostenido todas esas labores de reconstrucción que se han desarrollado, han sostenido mucho taller de tallista, por ejemplo, y de carpintero. Y como tú bien dices, todo esa opulencia ornamental no es, como decía Juanma, tampoco es gratuita, que muchas veces ahora la gente piensa que hacer un retablo es simplemente 4 cajones y unas tallas aparentes, pero que también eso no es solo una forma, también esas formas pueden contener figuras y esas figuras no son baladí, ¿no? Bueno, tenemos que terminar porque ya les digo que está la cosa muy apurada, pero ya este mes de abril pues hay uno que es el Rosario, que me gustaría a mí estar en esa zona, y después, bueno, como les digo, ya ustedes son los que dirán. Eso sí, he hablado con el sacerdote, con Ángelo, sobre todo en cuanto al mes de mayo y la llegada de la Santa Cruz, antes de que lleguen esos días, obviamente, de tener una cita y de hablar acerca de todo lo que es la cruz, especialmente la parroquia matriz de la Apóstol Santiago. En los municipios. De los municipios. Bueno, allí obviamente, porque como digo, para hablar de eso, pero obviamente podemos ir a la Cruz Santa, podemos hacer un tour, ¿eh?
Te voy a proponer uno que no se ha hecho. Oiga, pues diga usted Y sí. sobre todo de cruces que sean desconocidas. Efectivamente. Lo que hay que hacer es poner en valor las cosas que se No desconocen. habituales. No habituales, ¿eh? Lo que ya está publicitado. Vas a Ya meter, tiene- ya tiene eco. vamos a visitar cruces que hay en casa que las sacaron cuando las iban a quemar. No. No. Bueno, pues ahora tienen agua. Hasta la próxima. Recuerden, ¿eh? Saludos. Gracias. Muchas gracias.